Buenos días. En esta clase del día de hoy vamos a estudiar sobre los impuestos internacionales y los sistemas tributarios de los países de Argentina y Chile para que los estudiantes puedan tener una visión global de cómo es el sistema tributario a nivel latinoamericano y hacer un comparativo con el sistema tributario colombiano. Iniciamos reconociendo que el mundo, vivimos en un mundo muy globalizado. La economía está muy globalizada y todos los países hoy en día están desarrollando tratados, convenios con otros países para evitar la doble tributación. El Internet es un medio que ha ayudado a que las personas puedan importar, puedan exportar, puedan tener negocios internacionales. Y los países tienen que tener unos tratados que puedan legalizar y que puedan definir las normas claras de estas negociaciones internacionales para evitar que existan problemas de dobles tributaciones entre países y generar diferencias que perjudiquen a los contribuyentes. Estas diferencias podían redundar en mayor carga impositiva para los contribuyentes en un país o en otro. Cuando hablamos de doble tributación, esta doble tributación nos dice que los países deben dejar claro en qué país se paga impuesto, ¿ya? Porque existen diferentes tipos de conflictos. Cuando hay conflicto residencia-residencia, es cuando en un lugar o en dos países consideran que el contribuyente es un residente, ¿ya? Y además el otro país también considera que ese contribuyente es residente. Entonces, los dos países están grabando el ingreso de ese contribuyente. Por eso, cuando exista un tributo y exista un convenio entre los dos países, se debe solucionar el conflicto de residencia a residencia para saber en cuál país es que el contribuyente va a pagar sus impuestos. También existen los conflictos residencia-fuente y suele ocasionarse cuando el mismo ingreso es grabado dos veces. Primero por el país donde se genera el beneficio y luego en el país donde el contribuyente reside. Este es el escenario donde más se concreta la doble tributación jurídica y acá es cuando en el lugar donde se efectúa el pago es necesario que el no residente o bien realice una depuración de su renta para que sus ingresos le sean descontados y su impuesto pagado le sea descontado en el otro país. El otro conflicto que se presenta es el conflicto fuente-fuente, que se ocasiona cuando dos o más países consideran que el mismo contribuyente genera un ingreso en un país y en el otro. O sea, está relacionado con la fuente de ese ingreso. Entonces, todos estos conflictos se ven resueltos cada vez que un país genera o realiza un tratado para evitar la doble tributación. En esos tratados debe quedar claro en qué países se graba el impuesto, perdón, se graba el ingreso generado por el contribuyente. En este enlace que vemos aquí vamos a ver cuáles son los diferentes tratados de doble tributación que tiene nuestro país con diferentes, eh, con otros países a nivel mundial. Vemos que, por ejemplo, aquí en la página de la DIAN, observamos en este enlace dian.gov.co cuáles son los convenios tributarios internacionales que tiene nuestro país y vemos que existe convenio entre Colombia y la República de Italia, entre Colombia y los Estados Unidos, entre Colombia y la República Federal. Estos países, por ejemplo, hacen convenio con Colombia para evitar la doble tributación. Tenemos también convenio con Venezuela para regular la tributación. También convenios con España, con Chile, convenios con Suiza, convenios con Corea, convenios con República Checa, convenios que establecen de forma clara cómo se debe realizar la tributación de los residentes cuando generan sus ingresos en otros países.
Muy bien. Vamos a analizar ahorita los sistemas tributarios latinoamericanos y empezamos con esta frase de Albert Einstein. Lo más difícil de entender del mundo es el impuesto sobre la renta. Albert Einstein, un científico reconocido a nivel mundial, premio Nobel, inventor, creador, futurista, que descubrió cosas muy interesantes para la ciencia, para la humanidad, cosas que para nosotros nos parece difíciles de entender. Él consideraba que el impuesto sobre la renta era algo difícil de entender. Entonces, ¿cómo será de complejo el sistema tributario en el mundo? Empezamos analizando, por ejemplo, la contribución que tienen los países que pertenecen al OCDE y los países de América Latina. ¿Ya? ¿Cómo influye el recaudo del impuesto en el Producto Interno Bruto de estos países? Y vemos que los países de la OCDE, hay 96 países dentro de la OCDE y el país que más aporta al Producto Interno Bruto eh, es Francia. Los impuestos que recauda Francia son el 46.2% del Producto Interno Bruto de ese país. Es una cifra bastante considerable. Vemos también que Dinamarca, el 46% de los ingresos del PIB pertenecen a los impuestos. En Bélgica el 44.6%, en Suiza el 44%. Vemos que la gente es consciente de que tiene que pagar sus impuestos porque está confiada en que estos recursos que se pagan por concepto de impuestos están bien invertidos. Pero, por ejemplo, vemos que países como Nueva Guinea, Indonesia y el Congo, el recaudo de impuestos es muy bajo con relación al Producto Interno Bruto. En América Latina el promedio de los tributos es del 23% del PIB y en la OCDE del 34%. O sea que los países que son los países de Europa, su porcentaje es mayor, mucho mayor al aporte que se hace en América Latina. Y si analizamos los impuestos en América Latina, vemos que los países donde el impuesto recaudado aporta en menor porcentaje al PIB en Guatemala, Venezuela, República Dominicana. ¿Sí? En Venezuela solo el 14.4% del Producto Interno Bruto corresponde a los impuestos. En Guatemala el 12.6%. Pero, por ejemplo, vemos que en Cuba el 41.7% de los impuestos hacen parte del PIB, en Brasil el 32.2% y en Argentina el 31.1%. Vemos que el recaudo es bastante alto y con relación a los otros países. Colombia, por ejemplo, ocupa el puesto 11 y solamente el 19.8% del PIB corresponde a los ingresos. Entonces vemos que por eso en nuestros países latinoamericanos la carga impositiva está subiendo porque la exigencia de la OCDE es que el 34% de los ingresos del PIB sea generado por los impuestos. Entonces nos tenemos que ir preparando para que entendamos que en futuras reformas tributarias la carga tributaria la van a aumentar. Vamos a analizar el país de Argentina. Argentina posee un gobierno democrático, tiene un sistema de gobierno presidencial, hay un presidente, tiene 44 millones de habitantes, es un estado federal y tiene 23 provincias y una ciudad autónoma que es Buenos Aires. Tiene un presupuesto anual de 4.829 billones de pesos. La entidad de vigilancia y control en este país se llama la Administradora Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, que es como si fuera la Diana aquí en Colombia. Su presidente es Mauricio Macri. Este país tiene una alta carga impositiva. Ya vemos en la diapositiva anterior que Argentina ocupa el tercer lugar en Latinoamérica y vemos que Argentina tiene 40 impuestos a nivel nacional, 41 impuestos a nivel provincial, como por decir departamental, y 82 impuestos a nivel municipal. Entonces vemos que la carga es bastante alta.
Y el IVA en este país hay diferentes tarifas, la tarifa del 0 y la tarifa del 16. Está generalizada la tarifa del 16%. Aquí vemos algunos de los impuestos que están establecidos en Argentina, como el impuesto de las ganancias sobre las personas, el impuesto a las ganancias sobre las sociedades, que son, ese sí se asimila al impuesto de renta para personas naturales o jurídicas. También se encuentra el aporte de los trabajadores y las contribuciones de los trabajadores, entre otros impuestos en este país. Miren, por ejemplo, en esta diapositiva podemos analizar cómo es la recaudación del PIB con relación a cada uno de estos tributos. Y vemos que el tributo que más aporta al Producto Interno Bruto en Argentina es el IVA, porque el IVA está generalizado y la mayoría de los productos están grabados con IVA. ¿Sí? Y el que menos aporta de los tributos de recaudación nacional es el impuesto a las ganancias para personas humanas o personas naturales. O sea que es diferente. En otros países la mayor parte del recaudo es por el impuesto de renta. Acá en Argentina el recaudo mayor es por el IVA. Los impuestos en Argentina también tienen estas características de que el impuesto es regresivo, el impuesto es directo, el impuesto es progresivo y el impuesto es indirecto. El impuesto es directo porque se grava directamente al obtener la renta de las personas físicas y jurídicas y grava directamente la riqueza. El impuesto es indirecto cuando grava el consumo de la renta de las personas, existiendo la diferencia de que la persona que se encarga de reportar el dinero de la administración pública no lleva la figura de sujeto pasivo, ¿ya? Entonces, igual que sucede aquí en Colombia con el IVA. El impuesto es indirecto porque recae sobre todos los consumidores, pero la persona que recauda el impuesto no es la que finalmente le paga a la administración. Y el impuesto es progresivo porque se refiere al tipo impositivo, siendo el porcentaje aplicado sobre la base grabada por el impuesto y este aumenta cuando la renta es alta. Y es regresivo, por último, en este caso el tipo impositivo se va reduciendo cuando aumenta la base sobre la que se aplica el impuesto. Vamos ahora a analizar a Chile, que es otro país latinoamericano que tiene el sistema tributario más consolidado, está a la vanguardia, más tecnificado y que es ejemplo en toda Latinoamérica. También Chile es un país democrático, tiene un sistema unitario dividido por regiones, provincias y comunas, tiene 18.7 millones de habitantes, es un estado federal constituido por provincias y comunas. Sus ingresos, su presupuesto, perdón, está conformado por 49.8 billones de pesos. La entidad recaudadora es el Servicio de Impuestos Internos, sí, y su presidente Sebastián Piñera. Y tiene un IVA generalizado del 19%. ¿Ya? En Chile hay impuestos indirectos y dentro de estos está impuesto a la renta de primera categoría. Cuando se refiere a impuesto de renta de primera categoría, se refiere a las personas jurídicas. Y el impuesto único de segunda categoría se refiere al impuesto que grava las rentas de trabajo. A los sueldos, las pensiones o los impuestos a las personas naturales, ¿cierto? Hay un impuesto global complementario que se paga, a los contribuyentes lo pagan, que tengan una renta global superior a 13.5 pesos chilenos o, perdón, 13.5 unidades tributarias, como si fueran las VTs para aquí, para Colombia. Este es un impuesto complementario si el contribuyente tiene un excedente superior a 13.5 UTA. Y hay un impuesto adicional que
Este tributo afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile, pero que generan su ingreso en Chile para los no residentes y tiene una tasa del 35%. Vamos a ver entonces aquí un videíto que nos muestra perdón, cómo es el sistema tributario en Chile. Bueno, este video es tomado del Servicio de Impuestos Internos de Chile, publicado en 2018. Continuamos con impuestos indirectos, que en Chile encontramos el impuesto al valor agregado IVA, que es igual, funciona igual que acá en Colombia, con una tarifa general del 19%, impuesto a los productos suntuarios, allá graban las joyas, las piedras preciosas, y el impuesto a las bebidas alcohólicas, que grava las bebidas, las cervezas, las bebidas alcohólicas en general. También encontramos el impuesto a los tabacos, el impuesto a los combustibles y el impuesto a los actos jurídicos. Existe el impuesto al comercio exterior, que grava cualquier importación que se calcule sobre el valor CIF y agrava algún producto adicional, como por ejemplo en el caso de la cerveza, cuando es importada, grava este producto con el impuesto al comercio exterior y con las bebidas alcohólicas. ¿Listo?
En Chile es importante que conozcamos quiénes declaran renta. Y en Chile declaran renta los ciudadanos que obtengan una renta superior a 7.833.186 pesos chilenos, que corresponden a 13.5 unidad tributaria anual, UTA, que es como la VT aquí en Colombia. Y aquellos que han percibido rentas de más de un empleador, cuando los empleados tengan más de un empleador también tienen que pagar renta, los que tengan más de una pensión y también tienen esa obligación. También para terminar, hablemos un poco sobre la factura electrónica, ya que Chile es pionera de la implementación de la factura electrónica. En Chile hay alrededor de 685.000 empresas y miren que aproximadamente 500.000 empresas serían microempresarias, o sea que las empresas en Chile, por el fundamento del sistema empresarial en Chile, está basado en las microempresas. La factura electrónica se visionó desde 2002 y es obligatorio el uso a partir del 2003. Nosotros acá en Colombia apenas estamos empezando la implementación de este servicio de facturación electrónica. También es importante recalcar que en Chile la contabilidad también es electrónica, entonces las empresas cuando terminan un cierre contable tienen que pasar la información al SI y el SI va recaudando toda la información contable de las empresas y por eso es que como veíamos en el video, cuando una persona natural va a declarar renta, el SI le pasa prácticamente su declaración hecha. Bueno muchachos, muchas gracias. Espero que este video les sirva de mucha ayuda en su estudio y que próximamente hagamos el comparativo entre el sistema tributario de Chile y Argentina con el colombiano. Gracias.